Jóvenes, buenos días. Hoy, martes 14 de julio, damos inicio a la sesión de clase número 11, repuesto, ¿no? Respecto al cálculo de costos en un proceso de soldadura. El cálculo de costos en soldadura, vamos a especificarlo desde el punto de vista que cada trabajo de soldadura siempre presenta sus propias características y dificultades, generalmente dado por un modelo de costos que está de acuerdo a cómo el trabajo lo ha diseñado el calculista o quien ha hecho el diseño de la estructura metálica. Mediante esta clase proponemos hacer un rango de generalidad amplio que permita abarcar cualquier tipo de aplicación. Por otro lado, se intenta enfocar en un equilibrio justo entre lo que da la simplicidad de las fórmulas que vamos a emplear y la exactitud del cálculo de los costos. En la siguiente presentación vemos la determinación de costos de operaciones de soldadura y vamos a explicar la fórmula base del cálculo por metro lineal de soldadura. El costo del electrodo está dado por el peso del material depositado por el valor del electrodo, que está dado en soles por kilogramo, todo esto dividido por la eficiencia que se obtiene al depositar el material de aporte. Entonces el costo del electrodo está dado en soles por metro lineal. Costo de mano de obra y de gastos generales. Generalmente cuando se realiza un trabajo de soldadura en cualquier estructura metálica, ese costo de mano de obra y de gastos generales está dado en soles por metro lineal. Y este es igual al peso del material depositado por el valor de la mano de obra y de los gastos generales dividido entre la velocidad de deposición o la velocidad como se va aportando el material de soldadura en el cordón, ¿no? Esto está dado en kilogramos de hora por el factor de operación que generalmente está dado en porcentaje. Si utilizamos soldadura especial, donde hay aporte de gas, como es el caso de la soldadura MIG o la soldadura TIG, ¿no? Entonces tenemos que considerar los costos del gas de aporte. Entonces el costo va a estar dado por el peso del material depositado, por el flujo de gas, en este caso metros cúbicos por hora, y por el costo o el valor del gas por metro cúbico. Todo esto dividido entre la velocidad en que se hace la deposición del cordón de soldadura, que está dado en kilogramos por hora. Y lo mismo si se usa un fundente, ¿no? El costo por metro lineal está dado por el peso del material depositado, por el factor de uso y por el valor del fundente. El valor del fundente está dado en soles por kilogramo, ¿no? Y el factor de uso está dado en porcentajes, lo mismo que el peso del material depositado en kilogramos por metro lineal. Para determinar el peso del material depositado, en la siguiente presentación vemos que el peso del material depositado es igual al área de la sección del cordón de soldadura por la longitud y por la densidad del material que se está aportando, ¿no? O del material de aporte. Cuando tenemos unas uniones de soldadura, por ejemplo, en este caso, ¿no? Soldadura de filete, ¿no? Tenemos soldadura a tope con caras paralelas, soldadura a tope en B, soldadura a tope en W, soldadura a tope, ¿no? Donde una de las juntas es cara paralela con la otra biselada, ¿no? Y la soldadura a tope ¿no? Entonces, acá vemos que el metal depositado está dado en kilogramos por metro lineal, en este caso el material utilizado es acero, y nos dan que para uniones de soldadura cuyo espesor, ¿no?, está dado de un octavo en pulgadas,
y en milímetros igual a 3,2 milímetros, ¿no? El peso del material depositado, por ejemplo en este caso es 0,045 kilogramos por metro lineal, cuando vamos a soldar las juntas de 1/8 de espesor o de 3,2 milímetros de espesor, y vamos a utilizar una junta soldada en filete, ¿no? El peso del material va a ser dado o está dado por el de 0,045 kilogramos por metro lineal, ¿no? Si la junta es a tope en caras paralelas, vemos que el valor, ¿no?, para espesores de 1/8 o de 3,2 milímetros es de 0,098 kilogramos por metro lineal. Acá el material, la junta que se está soldando es acero, y el material de aporte también es acero. Determinación de los costos en operaciones de soldadura, viendo el punto número 2, que es eficiencia de aportación. ¿Qué es eficiencia de aportación? Es la relación entre el metal efectivamente depositado y la cantidad en pesos de electrodos requeridos para efectuar este depósito, ¿no? Este valor generalmente está dado en porcentaje, ¿no? Tenemos que para un proceso de electrodo manual, por ejemplo, un arco de soldadura normal, ¿no?, la eficiencia de la deposición es de 60 a 70%. Si utilizamos soldadura especial, en este caso MIG sólido, ¿no?, la eficiencia de la deposición es el 90%, para una MIG tubular es del 83%, y para una MIG tubular sin protección es del 79%. Para una soldadura TIG, ¿no?, la eficiencia de la deposición va a ser 95%, y para un proceso de arco sumergido la eficiencia de deposición es del 98%, ¿no? Estos son los valores que nos da esta tablita para, ¿no?, los valores de eficiencia de aportación. Para determinar la velocidad de deposición, que es la cantidad de material de aporte depositado por unidad de tiempo, ¿no?, nos da una tabla. Pues en este caso estamos utilizando un electrodo manual convencional normal, ¿no? Vemos en el eje de las verticales, ¿no?, está dado en kilogramos por hora, y en el eje de los horizontales está dado en amperios, ¿no?, que es el amperaje que está utilizando el electrodo para hacer la deposición del material de aporte, ¿no? Y tenemos que cada una de estas, ¿no?, gráficas nos dan para un tipo de electrodo, por ejemplo, para un E6010, un E6011, un E7024, ¿no?, y así sucesivamente para diferentes, ¿no?, electrodos que están especificados por esta nomenclatura, ¿no?, que seguro ya lo han visto en las clases de soldadura. Para determinar el costo de operación. El costo de operación se define como la relación entre el tiempo que ha existido el arco y el tiempo real o el tiempo total que se está utilizando, se está pagando, ¿no? Entonces, para un proceso de electrodo manual convencional, por ejemplo, tenemos que el factor de operación es de 5 a 30%, ¿no? Si es un MIG sólido, de 10 a 60%, si es MIG tubular, del 10 a 60%, si es una soldadura TIG, del 5 al 20%, y de arco sumergido del 50 al 100%. Como se dan cuenta, los mayores valores de factor de operación está dado en MIG sólido y en el arco sumergido. En el MIG sólido, ¿por qué? Generalmente en este proceso de soldadura, la velocidad o el factor de operación está dado generalmente por la máquina, porque la máquina tiene un motorcito que va moviendo el material de aporte que viene en rollos, ¿no?, y se selecciona la velocidad con que va a ir saliendo el material de aporte, ¿no? En el caso del electrodo manual, esta velocidad está dada por el movimiento de la mano, según ustedes van soldando y van recorriendo, ¿no?, el, 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 la geometría que nos da las juntas que vamos a soldar, ¿no? Esa es la diferencia de estos valores. Por eso hay una gran diferencia en estos valores, ¿no? El factor de operación en el electrodo manual está dado por la mano, y del soldador en MIG sólido, en MIG tubular y en arco sumergido está dado por la misma máquina de soldar, ¿no?, donde va saliendo el material de aporte.
determinación del flujo de gas. Este flujo de gas generalmente es la cantidad de gas necesario para la protección, ¿no?, del cordón de soldadura por unidad de tiempo. Generalmente se utiliza en soldadura mixed, ¿no?, soldaduras especiales mixed, ¿no?, de arco sumergido. En arco sumergido, por ejemplo, el factor de uso de fundente es de 80 a 100%, ¿no? Al 100%. Entonces, resumiendo, tenemos que el costo de soldadura es especialmente importante cuando es alto o cuando representa una proporción significativa del total estimado de un proyecto o de un contrato. Como la soldadura está relacionada directamente con otras operaciones, nunca debe ser considerada o costeada aisladamente, sino con una serie de otros procesos que se utilizan para el montaje de la estructura metálica. Cualquier operación de fabricación de productos incluye generalmente: 1. El abastecimiento y almacenamiento de las materias primas que se van a utilizar, ¿no?, como son las juntas que se van a soldar, los materiales que se van a emplear para ser soldados, la preparación de estos materiales para la soldadura, como es el corte, ¿no?, como es el enderezado, el alineado, etc. Tenemos el armado de los componentes, ¿no? Como es una estructura, sus componentes se van armando de acuerdo a la geometría que se va a utilizar, ¿no? En el caso de tijerales, por ejemplo. Tenemos la soldadura misma, que es el proceso de que se van a unir los elementos metálicos. Operaciones mecánicas subsecuentes después de haber realizado la soldadura, como por ejemplo el acabado, ¿no?, el esmerilado, ¿no? Si lo requiere, viene otro proceso que es el de tratamientos térmicos, donde sirve para dar un mayor, aumentar una propiedad mecánica en la junta soldada, ¿no? Como son el calentamiento de esta estructura para darle mayor dureza, ¿no?, o mayor tenacidad, ¿no? Y por último tenemos la séptima, o el séptimo proceso, que sería la inspección, donde se hace un control de calidad de todo el proceso de soldadura que se ha realizado para determinar si hay fallas o no hay fallas, si hay que hacer algunas correcciones. Como vemos en este gráfico, tenemos los costos de soldadura y todos los procesos que vamos a emplear para este proceso de soldadura, y nos va a dar, por ejemplo, que para materiales generalmente es el 30%, para soldadura o el proceso de soldadura mismo el costo total del costo total es el 40%, para operaciones mecánicas que se van a realizar en la estructura metálica luego de ser soldadas o antes de ser soldadas es el 15% del costo total. Asimismo tenemos el porcentaje para la preparación, para el armado, para el tratamiento térmico y para la inspección. Estos tiempos generalmente ya son más pequeños, ¿no? Es el porcentaje del que influye en el costo total, ¿no?, que generalmente representan el, el, ya casi un 15%, ¿no?, del costo total. Recopilando, tenemos que la composición del costo de soldadura, sus principales componentes del costo de soldadura son el costo de consumibles, en este caso electrodos, fundentes de gases de protección, electricidad, etc., ¿no? Son los costos de consumibles o de materiales que se han consumido al realizar el proceso de soldadura, ¿no? Por ejemplo, como son los electrodos, como son los fundentes, como la electricidad, etc. Otro segundo componente es el costo de mano de obra, que es el costo, ¿no?, lo que cobra el soldador para realizar la operación de soldadura. Y tenemos los gastos generales, ¿no?, donde generalmente podemos decir que el costo de consumible y el costo de mano de obra generalmente son costos directos de soldadura. Y los gastos generales, que incluyen numerosos ítems indirectamente asociados con la soldadura, como son la depreciación, el mantenimiento, capacitación de personal y la supervisión técnica, ¿no?, son costos indirectos, ¿no? Costos indirectos, ¿no? Los gastos generales. Cuando hablamos de costos de consumibles, ¿no?,
al considerar que existen numerosos procesos de soldadura en que cada uno tiene sus rendimientos diferentes, la cantidad de consumibles que deben ser adquiridos varía considerablemente entre uno y otro. En la tablita podemos indicar los requerimientos de consumibles para ver procesos de soldadura. Por ejemplo, si vamos a utilizar el electrodo manual convencional o celulósico, la eficiencia de deposición es 60%, ¿no? La pérdida de electrodos, por ejemplo, la pérdida en colillas, el 12%. Esto se refiere que cuando ustedes ya se está consumiendo el electrodo de soldadura, siempre queda una partecita sin recubrimiento celulósico y eso se llama colilla. Eso se pierde, ¿no? Ese material se pierde. La eficiencia del electrodo, ¿no? Es el 48%. El electrodo en kilogramos, 155 kilogramos. Generalmente en arco manual, el electrodo manual celulósico no se emplea ni protección de gas ni fundente, ¿no? Electrodo manual rutílico, lo mismo. Tenemos los valores que nos da la tablita. Y así tenemos para MIG, ¿no? Para MIG-MAG, ¿no? Cuando utilizamos soldadura para elementos tubulares con protección, para elementos tubulares sin protección y para arco sumergido, ¿no? Los diferentes valores que nos da esta tablita que son empleados para el cálculo de costos de consumibles. La composición del costo de soldadura. Por último tenemos el otro consumible cuyo costo no ha sido considerado, que es la energía eléctrica. Para todos los procesos de soldadura por fusión puede ser considerado aproximadamente como 4 kWh por kilogramo de soldadura de acuerdo del acero depositado, ¿no? Esto se toma en cuenta la pérdida de energía en el equipo, como también el máximo de carga que está dado en kilovoltamperios y es por lo tanto un valor promedio. Sin embargo, el costo de energía se puede determinar a través de la siguiente fórmula o relación, ¿no? Donde el kilowatt-hora es igual a voltaje empleado por el amperaje, por un factor de potencia y por el tiempo en horas que se ha utilizado. Todo esto dividido entre 1000, ¿no? Nos va a dar los kilowatt-hora consumidos de energía eléctrica. Entonces, como vemos, el costo de mano de obra, con excepción de ciertas aplicaciones de procesos semiautomáticos y automáticos, el costo de mano de obra hoy en día representa la proporción más significativa del costo total de soldadura. El costo de mano de obra para producir una estructura soldada depende de la cantidad de soldadura necesaria, de la velocidad de deposición, del factor de operación y del valor de la mano de obra. Este factor de operación ha sido definido como la razón entre el tiempo real del arco y el tiempo total que se paga al operador expresado en porcentaje, ¿no? Así, el intervalo de los factores de operación dependerán del proceso de soldadura y de su aplicación. El diseño de la unión decide muchas veces la cantidad de soldadura requerida y a menudo la intensidad de energía que se debe emplear para el proceso de soldadura. Sin embargo, los dos principales ítems que controlan los costos de mano de obra son la velocidad de deposición y el factor de acción, ¿no? Entonces tenemos acá en la siguiente tabla, ¿no? En la columna método de aplicación tenemos el método manual, semiautomático, a máquina y automático, ¿no? Y nos da los valores de los factores de operación en porcentaje, ¿no? Manual vemos que es hasta el 30%, semiautomático del 20 al 70%, a máquina del 30 al 90% y el automático del 40 al 100%, ¿no? En la siguiente presentación observamos la figura o el gráfico que nos muestra la cantidad de deposición que aumenta a medida que se eleva la corriente de soldadura. Esto se aplica generalmente a los procesos de soldadura por arco, ¿no? La soldadura convencional por arco eléctrico, donde tenemos la velocidad de deposición en kilogramos por hora y tenemos el amperaje que se emplea en este proceso, ¿no? En este proceso de, ¿no? Soldadura por arco, ¿no? Tenemos esa tablita que nos da esos gráficos, esos valores, ¿no? En la figura B muestra
que en cantidades altas de deposición, los costos de mano de obra por kilo de metal depositado tienden a disminuir, ¿no? Tenemos en el eje horizontal tenemos los valores del costo en dólares o en soles, perdón, ¿no? Y en el eje vertical tenemos la velocidad de deposición que está en kilogramos de hora, ¿no? Y estas curvas, esta gráfica nos dan los factores de operación decrecientes, ¿no? Los factores de operación decrecientes, ¿no? Como vemos, por ejemplo, un 10%, ¿no? Tenemos mayor velocidad de deposición, ¿no? Del material de aporte y cómo aumenta el valor, ¿no? de esta aplicación, ¿no? en soles, ¿no? O en dólares. Lo mismo para el 30% y lo mismo para el 50%, ¿no? Mayor factor de deposición, tenemos menor costo, ¿no? Por velocidad de deposición, ¿no? En la gráfica lo observamos.